Buen día, ¿observan la pantalla? Sí, doctor. Ya. Bueno, vamos a ver hoy lesiones inflamatorias de los maxilares. En este caso vamos a estar observando ciertos detalles, como ser en este caso la evolución. Cuando hay caries hemos visto que pueden llegar a evolucionar e ir cambiando de acuerdo a diríamos en este caso, a la proximidad de la cámara pulpar. Una vez que cuando la caries no es tratada de manera adecuada y se deja que evolucione, va a llegar a comprometer la cámara pulpar. Y cuando compromete la cámara pulpar, va a comenzar a desarrollar lesiones periapicales. Cuando hay una lesión periapical, como hemos visto anteriormente, debe ser tratada. Si no se trata la lesión, nos puede dar un proceso periapical, nos puede dar un granuloma o nos puede dar quistes. Si la etapa de granuloma quiste no es tratada, igual va a evolucionar otro tipo de lesión. En este caso, va a ser una lesión inflamatoria de maxilar. Otro factor que puede causar también es las exodoncias con alveolitis. A ver, código 13. Doctor, presente. Código 13. ¿Qué es una alveolitis? Doctor, bueno, la alveolitis va a ser una infección que se va a producir en el alveolo por las diferentes bacterias. A ver, otra vez. Doctor, va a ser una infección que se va a dar en el alveolo por alguna infección, una diseminación de bacterias. ¿Qué tipo de alveolitis hay? La alveolitis seca. La alveolitis seca y ¿cuál más? ¿Cuáles son los tipos? Te estoy preguntando de Alveolitis, alveolitis. alveolitis seca, alveolitis húmeda. Etiología. ¿Cuál es la etiología? Eh, Puede ser por una extracción, por alguna exodoncia. Por exodoncias. A ver, código 20. Doctor, ¿Cómo puede darse una alveolitis exactamente? A ver. La alveolitis se da por cuando se hace una extracción y el coágulo se desprende del alveolo. Cuando se hace una exodoncia y no llega a formarse el coágulo, ahí nos da el tipo de alveolitis correspondiente. Puede ser seca o húmeda, ¿es así? Código 20. Sí, doctor, eso sí. Tienen que tener ustedes claro cuáles son estas patologías y cómo se originan este tipo de patologías. Entonces, en este caso, nosotros vemos que debemos ver la etiología, porque si estas evolucionan, pueden dar las lesiones inflamatorias de los maxilares. En el tiempo, si una alveolitis no es tratada adecuadamente, entonces nosotros ya tenemos que pensar en el caso de que no se trate en su momento, va a evolucionar y vamos a tener las lesiones inflamatorias de los maxilares. La etiología más simple puede ser desde una caries, que hemos visto cuando la caries también llega en un determinado momento donde no puede ser tratada, va a ser la exodoncia. Si la exodoncia no es
realizada de manera adecuada y pertinente, entonces nos va a venir a producir en este caso la alveolitis. Si la alveolitis no es tratada, viene a dar este tipo de evolución. Igual las lesiones periapicales, si no son tratadas, van a dar este tipo de lesión con el tiempo. Entonces entramos para que nosotros veamos en estos casos las lesiones donde nosotros vamos a ver que en esta parte hay una lesión de tipo osteomielitis, donde había una supuración por la parte externa de la fascia de la persona. En la parte interna veíamos una lesión tipo ulceración, una herida abierta con olor característico y drenaba tanto por aquí como por la facies. Si ven en la facies, vemos que está drenando del paciente. Zona edéntula, donde muchas veces es así y de este tipo de lesión. En sí va destruyendo gradualmente el tejido óseo. En otros casos puede darse un absceso a nivel del piso de la lengua, como están observando aquí. A ver, código 7. Doctor, buenos días. Buen día. ¿Qué significa cuando vemos un absceso en la parte del piso de la lengua, en el maxilar inferior? ¿Qué patología puede indicarnos? Primero que se ha producido una fistulización, tal vez, doctor, y que hay un absceso crónico. ¿Cómo? Que se ha producido un absceso crónico, o puede ser también lo que denominamos angina de Ludwig. Correcto. Esto es una angina de Ludwig. Es un absceso que se va a dar en el piso de la lengua, en tejidos blandos. Entonces, en ese caso, estamos frente a una angina de Ludwig, donde este tipo de lesión también puede ser mortal. Puede llegar un momento a hacerse el absceso de tal manera que obstruye vías aéreas respiratorias superiores y va a causar la muerte del paciente por asfixia. Entonces, en muchos casos vemos así el deterioro del tejido óseo o la necrosis, si ustedes quieren, del tejido óseo que va avanzando. El tratamiento es muy agresivo y también es muy complicado porque es largo. Dependiendo de la extensión y el compromiso de tejido que tenga, vamos a tener que hacer un tratamiento netamente quirúrgico y medicamentoso. Normalmente, cuando observamos las tomografías, podemos ver de manera más clara. Vemos un secuestro óseo y hay supuración en la zona, y es de tipo crónico de mucho tiempo. Entonces, la osteomielitis es una infección del hueso y de la médula. Por eso generalmente va a causar una zona radiolúcida, donde en ese lugar vamos a tener un secuestro de tejido óseo. El microorganismo que encontramos es el Staphylococcus aureus, predominantemente. Es más frecuente en el maxilar inferior que en el superior. Depende mucho de enfermedades sistémicas de base, como dice ahí, diabetes. En el maxilar inferior es donde observamos nosotros más. Como observamos ahí, hay una zona de secuestro óseo debido a osteomielitis. En muchos casos vamos a ver que perfora las corticales y ahí se produce el dren de la materia que tiene por la parte externa de la facies del paciente. Entonces es característico este tipo de lesión, como dicen, posexodoncias, cuando no realizaron bien la exodoncia y se produce una fístula o la facies externa del paciente. Y vemos ahí una imagen de hueso apoyillado, como dicen, o con varias perforaciones, y se va perdiendo toda la cortical. El problema es que si dejamos avanzar va a comprometer gran parte de tejidos
y a veces lleva a la hemisección de la mandíbula, como es en este caso. Cortan toda la parte de la mandíbula para que el paciente no se vea comprometida su vida en general del paciente. Entonces es algo que no hay que dejar pasar tan superficialmente. Entonces vemos aquí la evolución. En este caso es silencioso en muchos aspectos, o el paciente se acostumbra a tomar medicación, en otras palabras se automedica, y esto va evolucionando en el tiempo. Muchas veces, como ven en este caso, puede llegar a causar una fractura por la parte de la región donde está debilitada debido a la infección que tiene, que en este caso es una osteomielitis. Comprende la parte trabeculada y la parte cortical o gruesa del tejido óseo. En la parte clínica se asocia mucho o es parte de la angina de Ludwig. La angina de Ludwig en etapas avanzadas va a dar un absceso post el cierre de la fístula, donde va a afectar los espacios sublinguales y submandibulares. Generalmente esto va a causar, como he dicho, edema de glotis, asfixia del paciente por obstrucción de vías aéreas respiratorias superiores. El tratamiento en este caso es ingreso al hospital y es una internación donde se va a dar el DREN correspondiente, el acto quirúrgico correspondiente, determinar si evidentemente es una osteomielitis, que es lo que se llama los procesos inflamatorios maxilares, mediante una muestra. Hacer el tratamiento de antibióticos, el drenaje y después el acto quirúrgico. Esta patología se ha visto que ha avanzado durante muchos años, inclusive se describe antes de Cristo. Como dicen aquí, 700 años antes de Cristo, en antiguas escrituras de Siria, ya se observaba que trataban de describir este tipo de infección a nivel del tejido óseo. Hipócrates, 350 años antes de Cristo, describe que observa úlceras que se contienen o se mantienen abiertas por más de un año y necesita exfoliación del tejido óseo. Entonces es una patología tan antigua como la caries. Si vemos también la etiología en sí, sería una caries que no ha sido tratada, que evoluciona hasta una lesión periapical, y una lesión periapical que no es tratada adecuadamente, o una exodoncia que no es realizada de manera adecuada. Y puede dar este tipo de lesión de una alveolitis que puede pasar a una osteomielitis, dependiendo las defensas del paciente, dependiendo la preocupación también que puede tener el paciente o no. Conforme han pasado los años, han ido recopilando, diríamos así, signos y síntomas de esta enfermedad, y conforme han ido determinando su acción, han ido viendo que van a causar ciertas características como fístulas, trayectos fistulosos, va a haber edema, rubor, calor, dolor, va a dar metástasis, va a comprometer y va a extenderse en grandes zonas. ¿Saben lo que es metástasis, correcto? A ver, código 26. Sí, doctor. ¿Qué es metástasis? ¿Cuándo hablamos de metástasis? Es cuando se va a diseminarle a través de la vía sanguínea, doctor, vía linfática. Cuando se va a difundir una patología a otras regiones, ¿no? Por diferentes vías. Puede ser la sanguínea, puede ser otro tipo de vías. Realmente esto hablamos en cáncer. Cáncer en etapas avanzadas y maligno, hablamos de metástasis. Entonces, se va describiendo, y por primera vez en el siglo XVIII, describen el síndrome de la osteomielitis hematógena aguda. Y ahí vemos muchos autores que van
eh, tratando de describir y explicar diferentes parámetros de la parte de osteomielitis, y en estos casos comienzan a hablar de sus diferentes signos y síntomas que puede causar úlceras gástricas, que puede ser correlativo a otro tipo de infecciones más que pueden tener en el organismo del paciente. En conclusión, la osteomielitis se llega a definir que es una infección del tejido óseo que involucra tanto la parte medular como la parte cortical y es provocado por bacterias. En un cuadro clínico se va a observar que va a presentar la fístula por donde drena, va a haber dolor, va a haber inflamación y movilidad de los dientes involucrados cerca de la región. Tomando en cuenta que hay una necrosis del tejido óseo, entonces va a haber pus, porque la causa del secuestro óseo va a ser la degradación del tejido óseo, donde va a haber constantemente en ese sector pus o materia, que se va a extender esto gracias a los vasos sanguíneos, causando su oclusión, y la falta de irrigación va a causar la muerte o necrosis de sus tejidos. Entonces vamos a ver un hueso infectado, desvitalizado, donde imaginológicamente vemos zonas radiolúcidas donde nos indican secuestro del tejido óseo. Si vemos aquí una imagen de una tomografía, no es común en muestra superior, pero puede darse. Comparando un lado con el otro, vemos aquí tabla ósea y aquí vemos la ausencia de la tabla ósea. En estos casos, cuando vemos el secuestro del tejido óseo, tanto compacto como esponjoso, estamos frente a una lesión de osteomielitis. En este caso se ve la comparación de un seno permeable con un seno velado totalmente infectado por pus o materia, produciendo la perforación de la pared del seno o el secuestro. El paciente muchas veces ya acude en instancias muy avanzadas, donde el acto es netamente quirúrgico. Si ven aquí, el paciente está con suero de mantenimiento, era una paciente del hospital, donde vino para que hagamos el control en la facultad, pero el diagnóstico era osteomielitis de la paciente. En la tomografía ven la perforación que tenía. Entonces, en diferentes casos, nosotros vamos observando cómo va destruyendo y comprometiendo tejido óseo circundante. La etiología que hemos visto es de tratamientos que no han sido adecuados en su momento y han evolucionado hasta causar este tipo de patología. Hemos visto que puede ser una caries, puede ser procesos periapicales o puede ser posexodoncias. La patogenia lamentablemente es muy agresivo. La localización es más frecuente en el maxilar inferior y la evolución, dependiendo de la salud sistémica del paciente, puede ser rápida o puede ser lenta, dependiendo, reitero, la salud sistémica del paciente. La causa principal es cuando encontramos en el cultivo o en la biopsia bacterias como el Staphylococcus aureus, pero también puede ser provocada por hongos o por otro tipo de gérmenes. Cuando una persona tiene osteomielitis, las bacterias y otros microorganismos pueden propagarse rápidamente a la piel, músculos, tendones. En la piel vemos característicamente la fístula, por donde drena permanentemente. Se va a abrir paso hasta la piel, comprometiendo tejido muscular y muchas veces los ligamentos o tendones que están próximos al lugar del hueso que está infectado. Aquí tenemos una etiología clínica, una biopsia, donde observamos las características de quiénes son los causantes. Aquí vemos el Staphylococcus aureus. En el 90% de las osteomielitis agudas está presente el Staphylococcus aureus. Vamos a tener en otro 10% el Ameolipus influenzae, que es más que todo en niños, el Streptococcus del grupo B y bacilos gram negativos como Escherichia coli.
Son microorganismos que también pueden estar presentes en algún momento en el otro 10% donde no está el estafilococo aureus. ¿Cómo diagnosticamos? Esto tiene que tomar muy bien en consideración. Diagnosticamos generalmente esto con un cultivo o una biopsia del tejido que está comprometido. Se hace un estudio histopatológico, además de ver la necrosis, y con el cultivo, las imágenes, podemos confirmar que es una osteomielitis. ¿Por qué es importante confirmar la osteomielitis? A ver, código 5. Buen día, doctor. Buen día. Han llevado ustedes ya que es osteomielitis en cirugía, ¿correcto? Sí, doctor. Ya. ¿Cuál es el tratamiento de una osteomielitis? Doctor, tendría que ser la remoción del tejido afectado con, bueno, en sí, el retiro de todo ese tejido, y va a comprometer también hueso, todo ese tejido se tiene que remover. Ya. A ver, llega un paciente con osteomielitis, ¿qué haces? ¿Cuál es el protocolo que se sigue? Bueno, primero tenemos que, como había mencionado, doctor, hacer un diagnóstico diferencial para confirmar la patología. Después de esto podríamos recetar también hacer diagnósticos complementarios, exámenes complementarios como una radiografía o una tomografía. Después de esto también podríamos recetar antibiótico-terapia en el caso de cómo se encuentra, ¿no? Una bacteria, podríamos recetar antibiótico-terapias también. Ya. Y la historia clínica, se hace un examen clínico. En base a eso nosotros vemos la parte de signos y síntomas, exámenes complementarios, y ahí podemos definir recién en estos casos que estamos frente a una osteomielitis. No podemos trabajar de manera arbitraria para que nosotros podamos dar un tratamiento adecuado. No sería de ese tipo de protocolo que deberíamos hacer. Entonces, ese es un detalle donde nosotros debemos ver cuando llega el paciente, para que nosotros podamos determinar qué podemos hacer de acuerdo, pero un diagnóstico y un pronóstico. Aquí hablamos de pronóstico dependiendo del caso clínico. Entonces, en esos casos nosotros ya podemos definir la patología en sí y el plan de tratamiento que podemos determinar según el caso clínico y la agresividad que tiene el caso clínico. Cuando ya pedimos como exámenes complementarios tanto la biopsia o el cultivo, pedimos también la radiografía. Los signos que vamos a observar generalmente comprenden un secuestro óseo, un involucro y un trayecto sinusal. Esto significa una vía donde nos va a indicar que hay fístula. El secuestro nos indica una zona radiolúcida. Estas características se van a dar por las esclerosis óseas, que van a estar pronunciadas con una periodontitis asociada en piezas vecinas. Si el curso ha sido de evolución menor a 3 semanas, estamos hablando de lesiones osteolíticas que pueden predominar debido a que el paciente tiene o una enfermedad de base como la diabetes, o tiene
defensas muy bajas. La infección del tejido se va a correlacionar también con una osteonecrosis, y esta es la parte más complicada. Cuando hay este tipo de complicaciones, la cirugía se hace con margen de seguridad, ¿no? La hemisección o el raspaje y curetaje que hacemos en la zona se hace con márgenes de seguridad en estos casos, raspaje y curetaje. La infección ósea puede impedir la circulación de la sangre y esto va a causar la necrosis del tejido óseo. Es necesario extirpar mediante cirugía las partes óseas comprometidas. El tejido óseo en este caso sale desmenuzándose, no tiene una buena consistencia y debemos tratar con antibióticos específicos para este tipo de lesión. Es un caso clínico que me llegó al consultorio. El paciente de 38 años, diagnóstico radiográfico, biopsia y la medicación correspondiente, y hemos hecho el tratamiento quirúrgico y el seguimiento de este caso. Entonces, hasta dar el alta a la paciente. Ahí está el laboratorio y ahí estamos viendo lo que acabamos de hablar. Dan los datos del paciente, 38 años, y en el cultivo nos sale Staphylococcus aureus. Al ser Staphylococcus aureus que está presente, entonces estamos frente a osteomielitis. Aquí se ve a qué antibióticos es resistente y a qué antibióticos es sensible. Radiográficamente se presentaba una zona radiolúcida post una exodoncia que le hicieron, y en este caso ha producido la necrosis del tejido óseo por una alveolitis. Ahí llega la paciente, vemos la zona enrojecida de la región. Todavía no estaba en una etapa muy avanzada donde no había fístula, pero ya estamos frente a una osteomielitis. Si vemos una foto del borde, vemos la supuración. Entonces hacemos el colgajo. Ahí evidentemente esa zona radiolúcida es correlativa con la zona de secuestro del tejido óseo. Entonces vemos el secuestro del tejido óseo, hacemos raspaje, curetaje, la sutura. Ha comprometido la infección cuando hemos visto el implante de al lado más. Es una exodoncia que hicieron. Parece que fue una infección cruzada porque la hizo otro doctor. Lamentablemente comprometió el implante en este caso. Aquí ya vemos, después del raspaje y curetaje, después de un mes, que está viendo la neoformación. Si ustedes ven de este lado y de este lado, veíamos una zona radiolúcida intensa. Aquí ya vemos neoformación de tejido óseo, aquí igual y aquí igual. Entonces se dio la infección, hay ausencia de dolor, hay un color normal de la encía, donde nos permite trabajar de manera adecuada, de nuevo en la zona con ya sea una prótesis, un puente o nuevamente intentar implante. Este es otro paciente, niño, que también es bastante común, con la fístula. Con esta fístula se obstruye y comienza a ver el edema. Entonces es algo que debemos tomar cuidado en estos casos. La patogenia, de acuerdo a su etiología, puede ser una osteomielitis aguda hematógena, secundaria a infecciones, de la forma más frecuente. Puede ser no hematógena, que está correlacionada generalmente con traumatismos. También puede darse por una cirugía o diseminación de algún foco contiguo que tenía. En este caso de traumatismo no es solo golpes y traumatismo. Muchas veces al hacer una exodoncia hacemos la osteotomía o la odontosección. El detalle de hacer la osteotomía y la odontosección hay que hacer con abundante irrigación. Si no irrigamos nosotros, puede darse un problema de necrosis en el tejido óseo
Por la falta de irrigación va a haber fricción y eso va a causar necrosis, y esa necrosis se va a traducir en osteomielitis en este caso. Generalmente eso se da en actos quirúrgicos cuando es secundario a un traumatismo importante. Puede ser de una cirugía cuando ya es crónica, lo que acabamos de hablar, puede ser de una cirugía o tratamiento inadecuado, cuando el paciente no sigue la medicación en sí. Una vez que vemos que la osteomielitis o identificamos, clínicamente vamos a ver que hay etapas agudas, subagudas, crónicas y de formas especiales. Cuando vemos en vez de una zona extensa de secuestro, a veces vemos zonas de intento de calcificación. Ahí es otro tipo de osteomielitis, generalmente es la osteomielitis condensante de Garré. Entonces son aspectos que nosotros ya vamos tomando en consideración. Según su patogenia puede ser hematógena, exógena o iatrogénica. Iatrogénica es la parte más común donde puede causar osteomielitis, porque puede ser posexodoncias o hacer una odontosección o osteotomía sin irrigación. Reitero en eso. En la parte imagenológica podemos ver en algunos momentos signos cardinales, hay aspectos limitantes porque la radiografía, debido a la distorsión, especialmente cuando es la panorámica, nos puede confundir. Va a haber ciertos parámetros radiológicos que vamos a tomar como diagnóstico y algunas características de la imagen. Los aspectos cardinales va a ser el hallazgo que tengamos debido a las dimensiones de la lesión. La información exclusiva, la localización, generalmente es más común en maxilar inferior, pero hemos visto que en maxilar superior puede darse. Hay que controlar la cicatrización post-exodoncias y en la evolución de la lesión en el tiempo. Como han visto, en la paciente se hizo raspaje y curetaje, hemos ido controlando tanto radiográficamente como de forma externa la evolución y el cierre del herido, ¿no? Hay que hacer controles radiográficos durante la evolución de la lesión y post la lesión también. Los aspectos limitantes es que es una imagen plana cuando solo trabajamos con radiografía. Ideal es trabajar en estos casos también con tomografía. No se evidencia alteraciones de tejidos blandos en etapas iniciales, y también en etapas avanzadas en la radiografía no vamos a ver el compromiso de tejidos blandos. Esa es una limitante. No hay un límite aparente de la lesión, eso es lo malo, no sabemos de dónde a dónde está, por eso trabajamos en cirugía con margen de seguridad, eliminamos tejido sano. Van a haber a veces pseudoimágenes que podemos confundir con este tipo de patología. Y en este paciente que está débil, si también hacemos varias tomas, la radiación va a afectar a este tipo de patología. Para que nosotros hagamos un buen diagnóstico, a veces debemos tomar diferentes angulaciones para que podamos ver este tipo de lesión. Hoy en día ya trabajamos en estos casos para no tomarle y no exponerlo a la radiación al paciente, tomografías. Ahora, en una radiografía lo que vemos que nos va a indicar la densidad. La densidad del hueso va a ser muy baja o nula, donde en muchos casos vemos zonas radiolúcidas. La forma generalmente es irregular. El tamaño, no hay un tamaño que yo les diga, cuando es grande la lesión radiolúcida es exactamente osteomielitis, no. Han visto esa lesión que les he presentado en una lesión pequeña, entonces no es un referente que nos guiemos por el tamaño. Los límites generalmente no están bien definidos ni los contornos. Y hay que hacer una ubicación espacial exacta para ver de dónde a dónde compromete. Por eso se toman otras técnicas. Y ver anatómicamente qué estructuras están correlacionadas con la lesión. En velocidad inferior, lamentablemente, muchas veces está el conducto dentario. Y cuando se hace raspaje y curetaje, se secciona el conducto dentario
y el paciente va a quedar con parestesia de por vida. Entonces, son aspectos que tenemos que ver. Además que se va a ver piezas vecinas comprometidas y la pérdida de la cortical por perforaciones. En la parte clínica muchas veces se ve y se define el absceso de Brody, donde hay un contenido purulento, característico del absceso de Brody. Va a haber el secuestro del tejido óseo en la zona. Va a haber el involucro dentro del hueso, guarda una cavidad, a eso se llama el involucro, y foramidas que se van a presentar perforaciones en la parte cortical. Al presentar las foramidas va a dar la supuración correspondiente. Hay que comparar, como de esa paciente, el lado sano con el lado comprometido. Ven aquí la continuidad de la cortical y aquí vemos la discontinuidad de la cortical. La etiología son, en este caso, esta región, estas piezas que son restos que han dejado avanzar. Muchas veces los papás cometen el error de que porque son temporarios y que no le duela, bueno, va a cambiar y que siga esta infección. El problema de seguir la infección puede dar una osteomielitis, comprometiendo además de la parte dental, el tejido óseo, estructuras vecinas, perforando la cortical. Si ven, hay muchos casos así, donde vemos una osteomielitis crónica. Aquí la imagen es difusa, irregular. Vemos sí una zona radiolúcida que nos compromete con el secuestro del tejido óseo, pero como dice la teoría, no podemos ver exactamente los límites, ni afirmar en este caso solo con la imagen que estamos frente a una osteomielitis. Se requiere cultivo. Muchas veces se camufla, no podemos ver en una sola toma y variamos la angulación para ver una toma oclusal, y así podemos ver la zona radiolúcida intensa y hacer un análisis de que es correlativo con osteomielitis siempre y cuando se haga el cultivo o la biopsia. En pacientes igual, crónica, zonas edéntulas o zonas con piezas dentarias. En este caso es la parte del maxilar superior, zona edéntula, vendría a ser esta región. Como ven, la imagen nos da una pauta, pero no nos da una imagen que sea tan exacta para que podamos definir. Aquí estamos viendo otra lesión de osteomielitis. Vemos que está comprometido el tejido óseo y se pierde la cortical. Paciente adolescente, dependiendo de las defensas que tenga, puede comenzar a tratar de delimitarse la lesión y tratar de precipitarse calcificaciones irregulares. No, pero normalmente si ven es una zona radiolúcida de bordes irregulares, pero no bien definidos, porque no podemos ver hasta dónde está comprometido exactamente. Ahora hay otro tipo que hemos hablado de osteomielitis condensante de Garré, donde vemos condensación del tejido óseo en un intento de delimitar la lesión. Pese a eso, sigue un trayecto donde hay una fistulización para la parte externa, pero vemos una condensación. No solo vemos una zona radiolúcida, sino una condensación del tejido óseo. A eso llamamos osteomielitis condensante de Garré. En otros casos se puede ver post una exodoncia, de esta manera, una condensación, o puede involucrar dentro de la cavidad. Aquí observamos típicamente una osteomielitis condensante de Garré, una mayor densidad de tejido óseo. Histológicamente vamos a ver sus características con la precipitación de tejido óseo pero desorganizado. En otros casos, en un intento puede llegar a tener una precipitación de mineralización, de formarse pero un hueso totalmente irregular, que tampoco es un hueso que va a servir para neoformarse otra vez tejido óseo. Entonces vemos ahí la condensación que puede variar. Hasta ahí sería el tema.
de la osteomielitis. Generalmente es un tema donde o derivamos o lo tratamos dependiendo las dimensiones que tenga esta patología. Si son pequeñas, podemos tratar nosotros. Si son grandes, se recomienda internación para el hospital. Paciente, en otras palabras, hospitalario.